Hola, bienvenidos a Entre Viajes y Destino. Hoy vamos a hablar, bueno, esta es la versión nocturna, aunque hay un poquito de luz, pero es nocturna. Hoy vamos a hablar sobre qué, Lucas. Hoy vamos a hablar precisamente de nosotros, para que nos conozcáis un poco más, así como va a ser la versión nocturna, a diferencia de la versión de día, como quien dice, ¿no? En la que Sí. hablaremos más de cosas de psicología, cosas más de experiencias propias, de cómo mejorar, cómo crecer personalmente. En esta versión, pues eso, un poco más de nosotros y como no, que para comenzar, pues hablar un poco de nosotros, ¿no, Tatiana? Sí, o sea, conocer de dónde somos, un poco cómo ha sido nuestras vidas y a ver si les interesa y les gusta lo que escuchan o ven. Y si tienen una pregunta o algo, ya después nos pueden hacer cualquier pregunta y se la vamos a contestar. Ahí está. Bueno, pues cuéntame un poco tú, Tatiana. O sea, cuéntales un poco a nuestros oyentes. Cuéntales un poco sobre ti, sobre dónde naciste, cómo fue que viniste aquí a España. Cuéntales un poco. Yo soy de Nicaragua y mi ciudad se llama Chinandega, que seguramente mucha gente conoce esa ciudad porque es muy, o sea, hay mucha gente que emigra aquí a España y es de ahí, o si no de Managua, pero en fin, Chinandega. Tengo 5 años viviendo aquí, en 5 años. España, No ibas, o sea, no ibas poco tiempo, ibas bastante. desde el 2018. ¿Y cómo fue tu experiencia viniendo? Pues mi experiencia fue en el 2011, porque 2011. vine en el 2011 también. Ajá. Y claro, como estaba un poco más pequeña, obviamente la experiencia fue diferente que ahora. Porque estando en tu país estás acostumbrado a estar con tus amigos, tus cosas, tu rutina de todos los días. Sí. Y claro, obviamente en general todo es diferente aquí. La educación, la gente, en fin. O sea, es como una cultura y una manera de ver la vida, como quien dice, totalmente distinta. Sí, sí. Entonces ya al experimentar estando en otro país con gente que no conoces de nada es un poquito diferente. Y claro, estando un poco más pequeño te cuesta como aceptar esos cambios. Ajá. Porque bueno, en mi caso que no he convivido mucho con mis padres, entonces es un poquito más difícil porque digamos que al estar en Nicaragua estaba acostumbrada pues a lo de siempre. Mis abuelos, bueno, mi abuela, mis amigos del colegio, y todo era una rutina. Y al estar aquí, mi madre tenía mucho tiempo de no verla, entonces era como chocante todo. Imagino. Sí, totalmente. Sí, entonces ha sido un cambio súper... Bueno, en el 2011 fue un poquito más fuerte que ahora. Ajá. Ahora ya lo llevo un poco diferente porque obviamente ya tengo otra edad, ya digamos tengo mi vida y Y ya tienes tu tiempo aquí también, ¿no? Llevas ya 5 años. Eso sí, requiere no es poco. O sí, sea, sí, 5 años son bastantes. sí, son muchos años. Ujú. Y nada, eso entonces ya ahora pues es diferente y ahora digamos que estoy un poco acostumbrada a estar aquí. España, ¿cómo fue tu primera vista de España? O sea, ¿qué fue lo que pensaste cuando llegaste? O sea, ¿con qué expectativas tal vez venías? ¿O cómo fue que veías España? ¿O cómo creías que te iba a tratar? Pues en el 2011 que vine, las expectativas que tenía, digamos que no tenía tantas expectativas, la verdad. O de alguna manera lo había pensado en que igual me iba a gustar o qué sé yo. Ajá. Pero expectativas como tal, no. Venía y pues lo que encontrara lo iba a aceptar y ya está porque no tenía de otra además. Y, pero al llegar aquí, bueno, tenía mucho tiempo de no ver a mi madre, la vi. Y pues te podría decir que la experiencia no fue ni buena ni mala. Fue, ok, No, estoy así, aquí ¿no? y ya sin más. Ajá. Que por eso luego me regresé a mi país, porque echaba de menos a todo lo que estaba acostumbrada de siempre. Y nada, ahora que viene en el 2018 fue porque pues en Nicaragua pues hubo un problema político entre los alumnos de las universidades ajá, el presidente y pues policía en general. Ajá. Entonces estaba muy movido todo, entonces tuve que venirme para acá porque no se podía estar allá. Ajá.
O sea, ¿pudiste llegar a estudiar una carrera como tal? O sea, ¿había algo que te gustaba mucho o cómo se dio todo? Sí, siempre me llamó la atención relaciones internacionales o derecho, Ujú. pero no se dio, así que pues ya está. Bueno, a ver, Yo soy de siempre aquí. hay, esa es. Al final tenemos una edad y tenemos una larga vida, entonces yo creo que aún estemos en la edad que estemos, aún se puede estudiar y llegar a tener algún estudio para poder trabajar en un futuro en lo que queramos, vamos. Sí, Al final cada uno también tiene su tiempo, a lo mejor se dan diferentes factores, ¿no? Pero que no sea un pensar negativo, ¿no? Que te obstaculice. Lo veo bien. Y a día de hoy, ¿cómo es que me dirías que fue el camino desde que llegaste hace 5 años hasta ahora? pues un poquito difícil porque tema trabajo y tema estar legal aquí es un poquito difícil. Sí. Pero todo se ha ido dando, entonces podríamos decir que bien. O sea, tardó todo en llegar, pero llegó. Así que podríamos decir que bien. Aparte que influye mucho que la mentalidad es muy diferente. En el 2011 pues tenía 13 años, algo así. Ya, y ahora, claro, al final, quieras o no, eres más mayor, tienes una Ahora, mentalidad más adulta, con más experiencia pues también. ahora, no sé, el pensamiento que tengo, digamos, es de hacer mi vida y hacer mis cosas quiero decir, si tengo una familia en un futuro, pues bien, si tengo mi casa, pues súper bien, sí, ya. Entonces, eso. Y en este periodo, yo sé que tú has estado trabajando en Calahorra. Calahorra va a ser un pueblo-ciudad, no sé cómo se le pueda denominar, porque al final es un lugar bastante grande que hasta tiene centro comercial. Pero bueno, que además próximamente tenemos pensado grabar alguna cosa, nos gustaría ir para mostrarlo. ¿Cómo fue tu experiencia ya de por sí trabajar en un sitio diferente a tu país, incluso diferente a donde vive tu familia? Porque al final tu familia vive aquí, estamos en Zaragoza, ¿no? Pero decidiste salir de aquí de Zaragoza para irte a vivir a un sitio diferente, o sea, ya de por sí te fuiste de tu ciudad natal, o sea, de tu país natal, para irte a una ciudad de otro país y encima te vuelves a ir. ¿Cómo viviste ese tener que ir para trabajar y todo? Pues siempre he sido de la mentalidad de que si quieres ver cambios en tu vida, pues tienes que hacer las cosas diferentes siempre. O sea, quiero decir, no estar tan acomodado a lo que tenés. Yo, por ejemplo, si estoy aquí en Zaragoza y sé que en otro sitio tengo una oportunidad de hacer algo más, no veo por qué decir que no. Ya, Lo totalmente. intentas y ya. Sí. Porque si ya me fui de mi país, ¿qué problema hay en moverte en el mismo país donde estás a otra ciudad? No le veo ningún problema. Totalmente, es verdad. ¿Y después de Calahorra, volviste? ¿En Zaragoza seguiste trabajando? Sí, vine el año pasado, Ajá. en mayo. Y ahí fue más o menos cuando... Bueno, no, al año siguiente de que llegaras a Zaragoza de vuelta, fue más o menos cuando nos conocimos. Más o menos, porque pasaron 6 meses. Sí, O sea, sí. vine en mayo del Sí, año pasado sí, y tú y yo nos conocimos en en febrero febrero de este año. de este año, o sea, Entonces, 2023. igual pasaron, ¿qué? 7 meses, puede ser. Igual más. 7 meses, creo yo. Mayo, porque mayo es Mayo es mes 8 meses 5. igual, ¿no? Mes 5 es mayo. Sí. Sí, igual así 8 meses aprox. Sí, su tiempo. Pero sí, Pues eso entonces. si quieres preguntarme por mí para que me conozcan. A nadie le interesa. Nadie le interesa quién soy. Chicos, Tatiana no. A ver, cuéntame sobre tu familia, sobre de dónde eres y tus raíces y... Pues yo en mi caso diría que soy casi 100% de aquí de Zaragoza. Y digo casi 100%, bueno, entonces no, miento, casi 100% no. Diría que yo al final nací en Zaragoza, pero de parte de madre
soy de Argentina. Ujú. No he visto Argentina nunca, ni he nacido en Argentina. Soy de aquí de Nunca has ido, Zaragoza. ¿no? Exacto. Pero mi madre sí que es de Argentina. Sí que es verdad que los padres de mi madre era por mi abuelo italiano y mi abuela de Andalucía. Entonces, como que sigo teniendo raíces mediterráneas, de aquí, de Europa, del Mediterráneo. Por parte de mi padre, mi abuelo era de Cataluña y mi abuela era del Pirineo aragonés. Eh, por parte de ellos, pues se vinieron aquí a Zaragoza, fue que tuvieron a mi padre y a lo que son mis tíos. Y de ahí, pues que luego mi padre conoció a mi madre y aquí me tuvieron en Zaragoza. Y de aquí toda la vida. Así se podría decir que soy nativo de aquí de siempre. Porque siempre he viajado por pueblos de Aragón, siempre he estado por pueblos de Aragón. A lo mejor he ido alguna vez a Valencia, he ido alguna vez a Cataluña, a alguna zona de playa. Y como mucho he viajado a algún país fuera de España, como es Francia o Alemania. Y, y se podría decir que ya, porque sobre todo viajo por Aragón, sobre todo. Y nada, cuéntame sobre cómo ha sido vivir con tu madre que es de Argentina y tu padre que, o sea, al final son dos raíces muy diferentes. Sí, ahí está. Yo creo Y que aunque tu madre tenga familiares aquí, al final creo yo que influye mucho que sea de allá. sí, totalmente. De hecho, influye, ya no, sí que es verdad que de toda la vida siempre lo he sentido que influía, ya no por tanto las raíces de donde venía cada uno, sino por cómo era cada uno. Pero sí que es verdad que en el fondo se nota que al final la cultura es un tanto diferente, mientras que aquí en España tenemos como a lo mejor una forma de ser tal vez un poquito más recta, digamos. Al menos yo de parte de familia siempre han sido como muy más rectos, más a lo suyo. Eh, de allí siempre han sido más dinámicos, más familiares, más de ser más cercanos, más cálidos. Y eso que aún así en España, lo que es el Mediterráneo de Europa, aún se nos considera los más cálidos dentro de Europa, como quien dice, ¿no? Con cálidos me refiero a ser abiertos, a ser más dinámicos, a ir de fiesta, a hacer cosas, ¿sabes? Pues sí que lo he notado siempre, que al menos por parte de mi madre más que mi padre, que siempre ha habido más ganas de hacer cosas tal vez a la hora de ser más dinámico, ¿no? También es verdad que yo creo que influye mucho en cómo son las personas, ¿no? O sea, al final las raíces y las culturas te caracterizan mucho, pero también siento que en el fondo lo que es lo hispanohablante, o sea, Latinoamérica con España, con todos los países en los que se habla español, pues tampoco siento que haya mucha diferencia. Hay diferenciación a lo mejor en cuanto a gastronomía, lugares, a lo mejor algunos hábitos o actitudes a ciertas cosas, pero por lo general siento que el idioma nos une bastante, que el hablar el mismo idioma nos hace tener como una cohesión. Que al final lo que cambia es la jerga de cada país. Y ya Sí, está. sí, porque en Argentina al final se tiene ese acento, ¿sabes? El che, boludo. No sé, me sale el che, boludo porque es lo que siempre está bromeando con mi madre, con mi hermano tal. Ya. Pero, pero sí, el che. ¿Y te gusta la idea de que tu madre sea de allá, tu padre sea de otro país? Al final tienes la oportunidad de tener dos culturas en ti, aunque no quieras, pero al Sí, final influye. O sea, sí, nunca lo había pensado, pero es lo bonito, yo creo, que tienes como el punto de vista de un lado y el punto de vista de otro. Y yo creo que el tener esa posibilidad de tener dos nacionalidades distintas, digamos, dos raíces distintas, te hace nutrirte más, porque obtienes más el conocimiento de una parte y el conocimiento de otro. Y sabes cómo unirlo a tu favor, digamos, ¿no? Saber cómo mejorar o coger lo mejor un de poco cada de cosa. mente abierta, o sea. Exacto, sí, totalmente, total. Y acerca de lo que estudias, ¿qué estudias? Bueno, yo estudio diseño gráfico. Siempre me ha gustado mucho el mundo creativo y siempre me ha gustado mucho lo que es el arte, el transmitir visualmente. Entonces, yo en cuanto descubrí diseño, que de hecho lo descubrí porque comencé haciendo vídeos en YouTube. De hacer vídeos en YouTube descubrí artes, porque me gustaba mucho editar vídeos. De artes descubrí diseño gráfico
y de diseño gráfico me quedo en diseño gráfico, aunque me gustaría hacer más cosas, siempre he estado creando contenido. De alguna manera creo que es por lo que te he traído a ti a esto también, que ambos pensamos, sobre todo esto lo podemos contar ahora un poquito, que al final fuiste tú la que tuvo la principal idea del proyecto y lo podemos hablar si quieres ahora cuando hablemos de cómo nos conocimos y demás. Y creo que sí, que me considero una persona súper creativa, que me encanta crear, me encanta diseñar, me encanta todo lo que tenga que ver hacer a la hora de lo creativo, lo artístico, me encanta. Por esas Y si personas. supongamos no hubieses tenido la oportunidad de estudiar, por la razón que Nada, sea, ¿a qué crees que te hubieras dedicado? yo creo que lo mismo, porque sin haber entrado en diseño gráfico, yo ya de forma autodidacta veía vídeos en YouTube, aprendía, hacía por mi propia cuenta, me informaba. Al final, casi muchas veces pienso que es que no hace falta casi ni estudiar, que si quieres la información, obviamente te cuesta más porque lo que hacen las universidades es, tienen toda la información recopilada, te la dan en libros, te la dan en clase y la tienes como ahí el acceso, ¿sabes? Súper rápido. Pero al final yo creo que las universidades lo que hacen es lo que tú aprenderías en 10 años o 15 de forma autodidacta, te lo ofrecen en forma muy reducida en 4 años para que tengas la base. Y claro, para mí la educación se basa en el estudio en clase, pero sobre todo el estudio por uno mismo. Al final cada uno sabe lo que quiere. Entonces, teniendo la base de clase, cada uno se especializa en lo que quiere. Ya, pero teniendo en cuenta una cosa, igual, a ver, tienes razón en lo que estás diciendo, pero igual no todo el mundo tiene como la constancia de ponerse a ello, de decir, ok, sé que puedo hacer esto, no tengo la necesidad de ir a una universidad, entonces voy a hacerlo yo mismo. Porque hay gente que se distrae muy fácilmente con cualquier cosa. Yo mismo me he distraído mucho Igual hace muchas veces. falta eso de saber que tienes la responsabilidad de ir a una universidad Sí, y que alguien te enseñe lo que tienes que saber y ya está. ahí sí que te debo decir, en mi experiencia propia, lo que me pasó a mí. Y es que cuando realmente encuentras lo que quieres, uno se pone y lo hace. Y yo lo sentí. Porque yo precisamente empecé a hacer vídeos y editaba vídeos y creaba mis cosas porque realmente siento que me gusta. Y ya lo ves que hoy en día también lo sigo haciendo y lo estoy haciendo contigo. Diría que desde que empecé no ha habido ningún momento en el que haya parado en pensar en hacer este tipo de cosas. Aunque no haya subido cosas en plataformas como YouTube o otras redes sociales, siempre he tenido esas ganas de crear y hacer cosas. Entonces, yo creo que sobre todo lo importante es llegar a algo que te gusta de verdad y sentirlo de verdad. Y aunque yo muchas veces quería, pero decía, "Uf, qué paro, no sé qué", y me ponía a hacer otra cosa, en el fondo te pones. O sea, te puedes parar un momento, te distraes con una cosa y bueno, al final son cosas que te pueden pasar. También hay que ser flexible y no decir, buah, ya me he distraído y ya no puedo hacerlo. Lo importante es que al final nos podemos permitir ciertas cosas, ¿no? Mientras no lo dejemos pasar y al final no lo hagamos. También debo decir y debo hacer otro apunte. Y es que es algo complicado porque yo mismo sé que hay en otras ramas y otros conocimientos que no es lo mismo. Porque al final en diseño gráfico, en mi rama más creativa, tú sí te puedes poner a aprender por tu cuenta y hacer lo que sea. Pero no es lo mismo si lo haces de tu propia cuenta el diseño que si haces medicina por tu propia cuenta. Tú luego no vas a poder hacer operaciones así como así a cualquier persona, siendo que no se puede aprender por tu cuenta medicina, creo, porque sí se podría, pero a nivel práctico ya tienes como más complejidades. Sí que hay carreras que sí que necesitas meterte, ya sea por cursos, por estudios universitarios, grados superiores, tener algo que te avale. Y que Sí. hay en sitios que es necesario, en otros no tanto, pero muchas veces es eso, al fin y al cabo. Creo que se acaba de apagar.